hay bronca. Ahí la licenciada Paz Maldonado ya les colocó el formulario de asistencia. Eso qué bueno que ahorita, es una cuestión que tiene que tener bien clarito, dice, nuestra clase se habla de ser el materialismo histórico, la sociología científica o la concepción materialista de la historia. Pues creo que esa partecita final es una muy fundamental, ¿va? Porque dice concepción materialista de la historia. Quiere decir, cuando hablamos de concepción, cuando hablamos de cosmovisión, es cómo vamos, la forma, cómo vamos a investigar, a estudiar el mundo, bajo qué visión, ¿va? Y sabemos que solo hay dos, la idealista y la materialista. Y esas van sobre la base de el problema fundamental de la filosofía, ¿va? ¿Qué es primario, si la materia o la conciencia? Entonces, la idealista nos siempre ha privilegiado a la conciencia como primaria y a la materia como derivado, ¿va? O sea, que es la conciencia la que va a determinar las distintas formas, estructuras, movimiento, desarrollo de la materia. Por el contrario está la concepción materialista, ¿verdad? Que nos habla de que la materia es eterna, no ha sido creada, la materia solo se transforma, la materia es infinita, ¿no? No tenemos un conocimiento que vamos a decir que en todo lo que hay, las recopilaciones de las distintas ciencias que estudian la materia en sus distintas manifestaciones, ya están tan completas que ya no haya que estudiar. Eso no es cierto. Porque imagínense, si de la misma parte conocida que es el globo terráqueo, todavía tenemos dificultades y estamos siempre descubriendo nuevas formas de poder utilizar la materia o incluso elementos materiales que antes no conocíamos, como pusimos el ejemplo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que ustedes creo que dicen no para justificar que ya no se acuerdan, pero alguna vez vieron la tabla periódica de los elementos químicos, ¿eh? Y nos mencionaba una cantidad determinada y cada vez estos se van incrementando, porque en ese proceso del conocimiento científico tenemos esa opción, esa oportunidad de poder ir ampliando esa posibilidad de conocimiento, ¿verdad? Entonces nosotros nuestro estudio de la sociedad se va a basar en la concepción materialista, ¿verdad? En la que va a decir que la materia como primario determina la conciencia y que la conciencia no es más que un proceso de evolución, de desarrollo de la materia. Diríamos que es de la forma más compleja de la materia, ¿va? El ser humano en sí, y dentro del ser humano en sí, estamos hablando de esa masa encefálica. Pasa que nosotros nos hemos acostumbrado así, en la escuela nos han puesto así como típico decir el cerebro, ¿no? Lo correcto es decir la masa encefálica. A los que dicen que no les aparece su nota tienen dos opciones nada más. Dos opciones. O se buscan por su número de orientación vocacional o se buscan por su número de carnet. Si por ninguna de esas razones aparecen, ahí sí ya se metieron en un serio problema y lo llevaría yo al marco popular donde dicen se los chupó la bruja. Por alguna razón a la licenciada Paz Maldonado no le llegó su formulario y ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Entonces búsquense bajo esos dos parámetros, número de orientación vocacional, número de carnet, cualquiera de los dos podría ser que aparezca. Bueno, entonces, concepción materialista está claro, porque vamos lo que nosotros vamos a estudiar. De la historia, porque vamos a estudiar el proceso de surgimiento y desarrollo de la sociedad. Y aquí la sociedad.
En el concepto estricto de lo que nosotros estamos estudiando, la filosofía marxista está compuesta por humanos, ¿verdad? Que como lo vamos a mencionar más adelante, que lo más importante por lo cual el humano se ha unido es para llevar a cabo, y es lo que su denominador común, la producción de sus bienes materiales, que le permiten satisfacer sus necesidades de carácter material también, y que en ella establece relaciones. Es que esa palabra sociedad se ha utilizado, si ustedes se meten al diccionario de la Real Academia, encuentran ahí un montón de acepciones de la palabra sociedad y de usos que se daba, la sociedad de poetas. Ahora hay esta sociedad de antivacunas. Ese es un nombre porque se está agrupando un grupo de personas, pero no es la definición que nosotros debemos de manejar. Yo he sido bien claro en decirles que ustedes lo que tienen que hacer es, cuando busquen o quieran adherirse a informaciones que les sean útiles para el curso, tienen que buscarlo desde el punto de vista de la concepción materialista, de la filosofía marxista, que es la forma más sencilla de poderlo encontrar. Olga Agustín, adelante. Disculpe, licenciada, fíjese que yo estaba buscando el diccionario que usted nos recomendó y no encontré en ningún lado. El que yo les recomendé, el de Rosenthal. El que yo te No, recomendé en lo ni físico. en Amazon ni en ningún lado, dice que está agotado, ¿sabe? Ah. Entonces, vamos a buscarte otra opción, ¿oíste? Y tal vez yo lo mando en el chat. Sí, licenciada, también lo busqué y nada. Me dio el Pues sean los usados, lo hubieran buscado, ya. Sí, también fui. También fuimos, al menos yo. Fíjense que les voy a contar algo. Lo que pasa es que no sé por qué a estos libros ya no les dan como que... Yo les voy a contar cuál es la realidad de las librerías en Guatemala. La realidad de la sale de dónde sale toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, y además, entonces, si es una concepción materialista como tal, y es una parte de la filosofía marxista aplicada al estudio de la sociedad, va a ser una respuesta no particular, sino una respuesta de carácter general, o sea, que va a estudiar a la sociedad, como dice acá, de una manera integral. Es que cuando dice íntegro, pareciera ser así como que al valor de que decir tener integridad. No, integral, o sea, de manera general. Hasta eso nos genera problemas. Yo se lo digo por conocimiento propio. De un sistema íntegro, o sea, un sistema de carácter global, general. A eso se refiere, no de integridad, sino de integral y único. Y lo importante es que acá lo que dijimos que generó la unión del humano en sociedad fue para facilitarse ese proceso, un proceso de unión para llevar a cabo la producción de bienes materiales, como mecanismo inicialmente de la sobrevivencia y ahora como parte de una necesidad histórica que es, dijimos, que el humano nunca se va a quitar, la de producir. Independiente, las formas han sido lo que han ido variando, pero siempre tendrá que producir. Y en esa producción, el humano establece relaciones, dijimos también. Dale un poquito de suma a esto. Entonces, ¿el materialismo histórico qué es? El materialismo histórico, de hecho, vamos a tratar que es una ciencia, ya vamos a hablar los elementos que contiene esa palabrita. ¿Y qué es lo que va a estudiar? Pues lo que va a estudiar son las leyes. Cualquier ley, no. Las leyes de carácter general. Y si les ponen de carácter integral, por favor, juventud, es lo mismo. Las leyes más generales y por el otro lado, las fuerzas motrices. Porque dijimos surgimiento y desarrollo. Lo que va a permitir ese proceso de desarrollo, de desarrollo de la sociedad. De desarrollo y funcionamiento de la sociedad. Bueno, entonces 4 palabras acá, ¿va? Ciencia, ley, fuerzas motrices y sociedad.
Entonces, ¿qué es ciencia? Bueno, ¿se acuerdan que aquí hicimos, para saber qué es ciencia, establecimos de una vez, fuimos hablando de palabra por palabra, pero por favor, yo vuelvo a insistir en que cuando los criterios de definición de cada uno de los términos aquí utilizados son sobre la base de la filosofía marxista. No me busquen eso. ¿Qué dice la Real Academia? Entonces, ¿qué vamos a decir? Un conjunto, una agrupación, un bloque de conocimientos. ¿Y qué es conocimiento? Cuando nosotros reflejamos esa realidad objetiva en el pensamiento. Pero ya saben que ese reflejo dice, es un conjunto de conocimientos, pero si lo dejáramos hasta ahí, podría ser cualquier tipo de conocimiento. No va a ser cualquiera. Va a ser un conocimiento que está debidamente ordenado. O sea que sigue, dijimos claramente, un ordenamiento. ¿De qué tipo? ¿Qué apellido le pusimos a ese ordenamiento? Un ordenamiento lógico. Entonces nosotros, cuando llevan a cabo ustedes trabajos de investigación, nos es muy fácil determinar que lo que hicieron solo fue cortar y pegar. Es que es bien sencillo. Aparte, pues, de que lo hacen con diferentes tipos, les dice uno que debe ser un tipo de letra de un mismo tamaño y todo, y ahí se ve, y que van quedando los espacios y todo, se ve que, porque ¿qué hacen cuando hacen un trabajo de investigación? Le dicen, dejan un trabajo de investigación, y por ejemplo, aquí, por supuesto, en los primeros semestres los trabajos de investigación son dirigidos, ¿verdad? Les damos un tema y varios subtemas que deben de tocar, que dice que son los mínimos, les dice uno. Bueno, pero en la universidad y en Guatemala los mínimos son los máximos, ¿verdad? Si dicen que son esos hay que tocar, eso es lo más que van a tocar, no van a buscar más, eso es un hecho. Entonces, ¿qué hacen? Sacan papelitos o antes sacaban papelitos, hoy ya no, porque no pueden hacerlo así, sino que se sortean los temas, ¿verdad? Y a alguno todavía, al que a veces pues, se nombra a una persona que sea la coordinador, porque va a ser el enlace entre los docentes y el grupo de estudiantes, no para que haga todo el trabajo. Entonces, se reparten, le dicen, vos haces tal parte. Imagínense qué forma esa de investigar. Eso no lleva ningún orden lógico. Porque algunos, la parte que investigan fue utilizando del orden lógico, lo hicieron como el libro de texto que ustedes tienen, está hecho de una manera deductiva e inductiva. Hay otro analítico sintético. Hay otro formular hipótesis y comprobarlas en la realidad si son falsas o verdaderas. Entonces, un conjunto de conocimientos ordenados lógicamente y debidamente sistematizados. Que un sistema es algo que va a funcionar, va a tener una correlación entre la que todos los elementos del mismo van a estar debidamente interrelacionados. Y dice que los conocimientos están en desarrollo, o sea, que están en constante cambio, en constante movilización, en constante actualización. Entonces, un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados y en desarrollo. ¿Y cuál va a ser su objeto de estudio? La realidad objetiva. Porque estamos hablando de la ciencia. No estamos hablando de ciencias sociales en particular. Estamos hablando, entonces, va a ser toda la realidad objetiva. Naturaleza, pensamiento y sociedad. Explicar la realidad objetiva a través de ¿qué? A través de métodos. ¿Y qué es un método? Es un camino, una ruta, una vía que nos permite generar conocimientos. Pero esos conocimientos ya sabemos que si estamos utilizando un método científico, lo que vamos a generar va a ser conocimientos científicos. Y esos conocimientos científicos tienen una característica que está en la parte final de la definición. Han sido debidamente probados en la realidad, que va a ser donde se establece el criterio de verdad de los mismos, si son falsos o verdaderos. Y ese criterio de verdad va a ser la praxis o la práctica social, la que nosotros estamos constantemente desarrollando en nuestra actividad productiva. Y ya saben por qué, social, porque todo lo que hace el humano es en sociedad. Entonces, para poder llevar a cabo sus estudios, alguno dice, estudio individual, es cierto,
para poder afrontar su examen, va a ponerse a estudiar de manera individual. Puede hacerlo de manera grupal también, ¿verdad? Va a estudiar de manera individual, pero todos los elementos que tiene allá en la mano, él los hizo. ¿Él generó esos conocimientos? No. Imagínense, es la sumatoria de toda una serie de conocimientos científicos debidamente estudiados y probados y transferidos de generación en generación. Entonces, el materialismo histórico cumple con todos estos elementos para ser considerado una ciencia. Todo esto ni lo vemos porque no se los van a preguntar. Entonces, ¿qué es la realidad objetiva? Realidad objetiva o hablar de materia es lo mismo, muchachos. Porque va a ser todo aquello que existe, dice, independientemente de nuestra conciencia, voluntad, deseos, caprichos, temores. En su momento, cuando vimos esta parte en la clase, les dije, hagan un ejercicio mental, miren qué tienen alrededor como parte de la materia y cómo esta ha sido transformada y modificada para adaptarla de acuerdo a las necesidades del humano. Probablemente lo más cercano que tengan, algunos una televisión, que estén viendo tele, y solo tengan con su celular, estén conectados ahí para cuando tengan que contestar el link de la asistencia, se les tome en cuenta, pero ni atención están poniendo. Otros, estoy consciente que tienen todos sus equipos ahí, están debidamente, hasta sus cámaras tienen encendidas ahí y están poniendo atención a todo lo que acá decimos. Están tomando nota, entonces que necesitan un cuaderno, necesitan un bolígrafo. Yo digo cuaderno, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Lo ideal es que sea algo que no vayan a perder. Yo siempre les digo, en un cuaderno es más difícil que pierdan un cuaderno que en una hojita medio apunten algo, ¿verdad? Bueno, entonces, esa realidad objetiva sería pequeña, ¿va? Imagínense ustedes, por eso hablamos de que esa materia es infinita. Imagínense ustedes todo lo que nosotros todavía no conocemos. El día de ayer creo que fue, sí, si no me equivoco, tuve la oportunidad de ese fenómeno, de ese hecho histórico, yo la verdad no tenía ni el menor conocimiento. Alguna vez lo oí, pero nunca me había interesado en estudiarlo, ¿va? Y ayer leí todo un artículo de toda una, que para si aquel momento eso fue épico, si lo viéramos en las condiciones actuales, de veras que eso fue algo como para resaltarlo en la historia de la navegación marítima, de un grupo de personajes que salieron de una parte del continente de Nueva Zelanda en búsqueda de conquistar la Antártida y hacer toda una travesía a pie de toda de la Antártida. Pero eso fue como en el año 1914 y bueno, encontraron un serio tropiezo en el cual la embarcación quedó atorada en placas de hielo, que ya no pudieron romper y poder transitar. Entonces, un grupo de personajes que iban en ese viaje, incluido el capitán, tomaron la decisión de hacer toda una travesía que incluyó travesía a pie y utilizando las balsas de rescate que tenía la embarcación y lograron llegar hasta una isla habitada. Eso no se van a creer que es algún libro de esos de literatura de ficción, ¿no? Esto es cierto lo que les estoy contando. Y llegaron a la isla, pero llegaron en la parte contraria de donde era habitada. Tuvieron que atravesar todas las montañas de esta isla hasta llegar a la parte habitada y de ahí ya llegar a otra parte del continente, en este caso a la parte sur del continente americano, para planear cómo ir a rescatar a todos los marinos que se habían quedado en el lugar donde estaba atorado o atascado el barco. Hicieron toda una maniobra de salvamento que nadie de eso duró como un año, nadie de los 28, si no me equivoco, que iniciaron esa aventura, perdió la vida, todos regresaron con vida. Entonces, ¿por qué mencioné esto? Porque imagínense, ellos fueron en búsqueda de algo, de
de esa parte que no era conocida, que oía todo, y hoy van en búsqueda, hoy salieron, y todo salió a luz porque hoy salió una nueva expedición para tratar de encontrar los restos del barco, pero ya van en otras condiciones, va de acuerdo al desarrollo actual, va con embarcaciones que ya tienen otras condiciones tecnológicas, llevan también para poder hacer rescates aéreos, sonares que fácilmente pueden hacer la identificación de dónde están los restos del barco, todo ya es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, con eso les quiero decir, pues que miren, en 100 años, todo lo que se ha modificado y las formas cómo van a ir a hacer ahora una expedición diferente que hace apenas 100 años era prácticamente en condiciones bastante limitadas, pues. Entonces, esa realidad objetiva cada vez la estamos conociendo con mayor profundidad, ¿no? Pero no la hemos llegado a conocer de manera total. Y si tienen interés por ahí, búsquenlo. Bueno, ¿qué es una ley? Eso generó un montón de conflictos, ¿verdad? Porque lo que hizo la mayoría y en la nocturna me pasó, muchos allá alegando, eso no es lo que dicen la ley. Claro, si lo que buscan solo ponen ahí ley, y no les aparece una definición, la primerita o las más comunes, la que da Wikipedia, la que da el diccionario de la Real Academia, cosas así, no, dijimos que es de acuerdo a la filosofía marxista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una ley? Entonces vamos a decir que una ley es un vínculo, es una relación, es un nexo, ¿entre qué? Entre cualquier cosa, no, son entre cuestiones que son necesarias, dice, que son constantes, que son reiterativas, que son repetitivas. Entonces, en la ley de la gravedad, que siempre nos ponemos ese ejemplo, la ley de la gravedad. Entonces, un cuerpo que está en el espacio y que lo más común es que tienda a irse en un proceso de caída por la fuerza de atracción magnética hacia el centro de la Tierra. Eso tiene una velocidad de caída y va a depender también del peso del objeto, ¿verdad? Eso es necesario entonces que haya un objeto, las condiciones para que ese objeto vaya en caída y es atraído hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Cuando hablamos de la ley de la lucha de clases, bueno, necesariamente tienen que coexistir dos clases con intereses diferentes, si no, existe la ley de la lucha de clases sociales, ahí no se va a cumplir porque dice que deben de estar un nexo necesario, reiterativo, repetitivo, estable. ¿Entre quién? Entre dos clases que tienen intereses diferentes y que están en una constante lucha por mejorar sus condiciones de vida. Unos por mejorarlas, otros por mantener los privilegios que eso les significa. Pero no va a haber lucha de clases donde solo hubiera una clase social. Porque entonces no es lucha de clases. Bueno, leyes naturales, muy sencillo, juventud. Ley natural. Aquí lo que pasa es que aquí nuestra explicación parece una cosa compleja, pero no lo es. Dice, un orden normativo. Si acabamos de decir que debe ser un vínculo, una relación estable, necesaria, repetitiva. Entonces, es un orden normativo y que debe estar en una relación de interdependencia, como acabamos de platicar. Por eso dice armónico. Si aquí es lo único que están haciendo es estar utilizando otras palabras. Y las relaciones de interdependencia ya las explicamos. ¿Y quiénes están sujetos a todo este orden normativo, a toda esta relación constante, reiterativa? Están sujetas todos los seres creados, visibles, ligados, dice, por el mero hecho de existir, o sea, en la naturaleza, todos. Para que se dé la ley de la inercia, no es ni modo que se va a cumplir solo con que haya un objeto, no tiene que haber dos, ¿verdad? Uno que va a entrar en contacto con otro. Para que se dé la reproducción, y dijimos dos seres en la reproducción humana, dos seres con diferentes tipos de células sexuales. Está claro. La fotosíntesis
Es necesario entonces la presencia de la energía solar, la presencia de las plantas que tienen la capacidad de poder tomar esa energía como para parte de su proceso de crecimiento y desarrollo. Y ahora, como les mandé un artículo ahí donde hay un montón de leyes naturales, yo creo que ya ni las explico, porque ya ustedes sabrán más que yo, ya las han leído más. Entonces, leyes objetivas, tendríamos que regresarnos al concepto de realidad objetiva. Realidad objetiva dijimos que era todo lo que existe independientemente de nuestra conciencia. Entonces, son leyes objetivas porque también son leyes que se van a manifestar y se dan en esa realidad objetiva. Y no nos van a preguntar si queremos o no. Miren, el día de ayer hubo todo un fenómeno telúrico, ¿verdad?, que afectó buena parte de todo el territorio, o se sintió durante buena parte del territorio nacional, y como fenómeno natural, resultado de un montón de leyes de la física y de la química, leyes de la naturaleza, objetivas, se manifiestan, y no hubo nadie que decir, a mí ese temblor no lo siento, ¿qué me importa? No, no, no. Lo podía haber ignorado porque estaba durmiendo, porque es como hay un montón antivacunas también, antiterremotos, pero a todo el mundo va a afectar. Entonces, en la sociedad también las leyes son objetivas. Ya les dije, si no hay una clase social, si no hay dos clases sociales, ¿cómo va a haber una disputa, una lucha entre clases? No va a haber, definitivamente. Esa otra ley que dijimos que la existencia social determina la conciencia social. O sea, que la actividad productiva material del humano es donde él va a formar sus ideas, sus teorías, sus representaciones sobre el mundo. Pero cuando ya el humano viene y descubre esas leyes y las teoriza, en ese momento se convierten en leyes científicas. O sea, esa ley de la lucha de clases se manifiesta, aunque la supiéramos o no la supiéramos, se está dando. Cuando se descubre y se considera que es una ley del desarrollo social, porque está generando cambios, movimientos, transformaciones en la sociedad como consecuencia de unos, como dije, de tratarse de mantener en el poder y otros por mejorar sus condiciones de vida, ya la tenemos enunciada y sabemos y podemos definir qué es una clase social y cuáles son los distintos tipos de confrontamientos entre estas clases sociales. Ya tenemos una ley del desarrollo general social que se da únicamente pues donde hayan sociedades antagónicas, ¿no? El antagonismo está porque hay dos clases con intereses diferentes. Y ha sido una fuerza motriz del desarrollo de la sociedad. Hay una ley de carácter general, la ley de la necesaria producción y reproducción material. Yo me imagino, puedo suponer, que a todos aquí los acá presentes ya almorzaron. O si se levantaron tarde, ¿va?, y toda la cuestión, solo han desayunado y van a almorzar, o están ahorita almorzando y supuestamente poniendo atención. Entonces, fíjense, juventud, ustedes se comieron un buen asado, un buen pedazo de carne ahí en distintas preparaciones. ¿Será que solo ahí debió haberse quedado la producción? No, eso también hay necesidad de volverlo a reproducir, porque no va a ser que con eso lo que hayan comido el día de hoy ya se sintieron saciados en sus necesidades. Entonces, hay una necesidad de una ley de la producción y reproducción material, que el hombre ha descubierto como una necesidad para poder, y en su texto lo dice claro, ¿eh?, que el humano, antes de poder hacer política, deporte, estudiar cualquier clase, todo, lo que es lo primero que debe tener primero, tiene que comer.
tiene que tener una vivienda, tiene que tener un vestuario, o sea, tiene que tener satisfechas ciertas necesidades. Bueno, las leyes sociales, que es lo que a nosotros nos interesa, y hay una clasificación por su acción y por su carácter. Por su acción se dividen en generales y particulares. Las generales son todas aquellas que van a regir en todo el proceso de desarrollo de la sociedad. Ahí nos pusieron el ejemplo de la desigualdad social, ¿verdad? El no favorecimiento de muchos a tener acceso a todos los bienes materiales para satisfacer de la manera más apropiada todas sus necesidades materiales, ¿verdad? La ley de la existencia social determina la conciencia social, es general. La ley de la necesaria de la producción y reproducción material también. De las relaciones de producción está determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas también. Que la base determina la superestructura también. Una particular la acabamos de ver en la sesión pasada, el día martes, cuando hablamos de la teoría del valor trabajo. Dijimos que la ley económica fundamental del capitalismo era la ley de la plusvalía, el plusvalor, el trabajo generado por el humano a través de, en su jornada laboral, y denominado trabajo excedente, ¿no? Por su carácter, las leyes de desarrollo, o sea que permiten el surgimiento y movilización de las distintas etapas del desarrollo histórico, ¿eh? Entre esas, hemos mencionado la de esta parte quedémonos en la misma porque es parte de la ley de la producción, ¿verdad? De funcionamiento son aquellas que permiten el desarrollo de una determinada etapa del desarrollo histórico. Por ejemplo, la ley económica fundamental, mencionamos del capitalismo, la ley económica fundamental del esclavismo, la ley económica fundamental del feudalismo, la ley de población de cada una de ellas. En la ley de población de la comunidad primitiva, ¿qué era en qué se fundamentaba esta ley? En perpetuar la especie. Las fuerzas motrices de la sociedad, las que le dan las que han generado ese proceso de desarrollo, la producción de bienes materiales. Hemos dicho que es una necesidad ya universal, ¿no? Todos tienen que producir, que la estructura económica les permita, en algunos momentos como el capitalismo, vivir de manera parasitaria es otra cosa, pero la obligación del humano es de producir. Producir. Es una condición que nunca se va a poder quitar, aunque muchos me dicen, no, mira, ahora lo producen los robots. Ya les he dicho, pero ¿quién produjo los robots? ¿Quién los programa? ¿Quién los va mejorando? Entonces, la producción de bienes materiales, pero recuérdense que en esa producción de bienes materiales, el humano establece dos tipos de relaciones: una relación con la naturaleza y una relación con otros seres humanos. Entonces, de ahí se deriva una frase que está puesta también en el libro de texto que dice: a los humanos no se les ha estudiado por lo que produce, sino por la forma como produce. Por eso es que la forma más general o más fácil de poder dividir el estudio de la sociedad desde el punto de vista de la concepción materialista es a través de las distintas formaciones económico-sociales en las cuales en cada una de ellas ha predominado un modo de producción. De ahí, otra vez vamos a las clases sociales, ¿va? Diferenciadas básicamente por la propiedad sobre los medios de producción y el papel que juegan en la producción, porque generalmente la clase dominante es la que tiene a la mano y es la que lleva a cabo el proceso de dirección de la producción, ¿verdad? Decide qué es lo que se va a producir. Y esa lucha de clases se ha enmarcado en tres diferentes niveles, ¿verdad? En una lucha económica, como es mejoras salariales, mejoras salariales,
en esa lucha económica también entra mejores condiciones de trabajo, acortar la jornada laboral, menor riesgo laboral, ¿verdad? O sea, de poder condicionar su salud, o sea, lo que es salud ocupacional, la lucha de clases a nivel ideológico, ¿verdad? En el mundo de las ideas, ¿verdad? De la interpretación del mundo y la lucha política, ¿verdad? Por mantener o alcanzar el poder del Estado. ¿Qué es sociedad? Miren, por favor, lo que ha pasado es que la palabra sociedad, fíjense que se ha utilizado de distintas formas, ¿verdad? Si ustedes van otra vez al diccionario de la Real Academia, rapidito encuentran sociedad, que hay sociedades de poetas, sociedades de literatos, sociedades de profesionales de distintas ramas, que hay sociedades de comerciantes, sociedades de industriales, sociedades de agricultores. Bueno, esa es solo una forma de utilizar la palabra sociedad como una agrupación de personas en determinada rama de la producción, pero esa no es la definición que a nosotros nos interesa. La definición de sociedad es que, desde el punto de vista de la concepción materialista, es que es una manera de cómo el humano se organiza. Básicamente, ¿para qué? Nos lo dice en el segundo circulito aquí del lado izquierdo, porque en ese el humano dice lleva a cabo acciones recíprocas. Si es recíproco es de doble vía, ¿no? Se relaciona con otros humanos y se relaciona con la naturaleza, esa organización de seres humanos. ¿Y para qué es? Porque va a transformar la naturaleza. ¿Y para qué la transforma? Porque esta es una condición necesaria del humano para poder encontrar los mecanismos y de esta manera satisfacer sus necesidades. Tanto que se dice que la naturaleza del humano la transforma, la adapta de acuerdo a sus necesidades, crea una segunda naturaleza, dice. Que nosotros, imagínense, hoy para estar en este proceso de clases, muchos están cómodamente sentados en un sillón adaptado para este tipo de actividades. Otros, como dije, estarán ahí cómodamente tirados en sus camas, ¿verdad? Solo con el celular ahí a la par, si es que lo tienen conectado o alguna cuestión. Entonces, el humano ha adaptado esa naturaleza de acuerdo a sus necesidades para mejorar su calidad de vida. Y esta acción que hace la sociedad es un órgano integral, ¿no? No viene de integridad, dije que es un órgano íntegro y único, o sea, porque lo estamos viendo de una manera general, no particular, no como eso que hablamos, ¿eh? De sociedad de poetas, de antivacunas, de provacunas, de gente que esté trabajando en el área de construcción, no, nada que ver eso. Licenciado, disculpe, entonces a ellos se les podría llamar asociaciones, no sociedades, ¿verdad? No, fíjate que te puedes poner el nombre, sí, podría ser una asociación, pero lo que pasa es que se ha utilizado la palabra, lo que quise decir es que se ha utilizado en el idioma español de manera general la palabra sociedad para cualquier agrupación de personas con un determinado fin, pero no es lo que estamos viendo nosotros acá, ¿verdad? Sí, deberían ser asociaciones de lo que quisieran, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la base de todas las formas de organización de la sociedad? Los distintos modos de producción, ¿verdad? Lo que acabábamos de comentar hace un momento. ¿Cuál es el objeto de estudio del materialismo histórico? Fíjense que cuando hablamos de objeto, nos trasladamos a aquellos dos conceptos de sujeto y objeto. Sujeto, la parte activa, objeto, la parte pasiva. Más no porque sea pasiva, entonces no es importante, no. Pasiva es porque sobre él va a recaer, se va a estudiar. Y sujeto es el que lleva a cabo el proceso de investigación, de estudio. Entonces, cuando hablamos de objeto de estudio, en este caso del materialismo histórico, el método del materialismo histórico, su objeto de estudio va a ser la sociedad, esa organización de seres humanos que tienen o llevan acciones recíprocas o interrelaciones entre el mismo humano y la misma naturaleza, ¿verdad? Siempre de manera general,
Eso es todo lo que dice en el lado izquierdo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Sí, licenciado, fíjese que yo tengo una consulta. Es que fíjese que yo he observado en sus diapositivas que cuando pone algún concepto de algo, siempre dice como de primero refiriéndose a lo que no es y luego a lo que sí es. Entonces mi pregunta es, ¿siempre hasta en los exámenes es de la misma forma? A lo que no es, ¿cómo así? Así como en la diapositiva que estaba antes. Esto, primero di la definición de sociedad, después dije Es que la, que la interpretación equívoca era que no, la la palabra siguiente. sociedad había La sido siguiente utilizada diapositiva. de manera equivalente en otros aspectos, pero que eso no correspondía al materialismo histórico. No, es que no me entiende. La siguiente diapositiva la ¿Qué puede pasó? poner. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso que no te entiendo? No, usted no me entiende lo que, o yo no me supe dar a entender, pero puede pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Es que ahí, mire, dice, vamos a ver. Aquí empieza por negación y dice, no son los distintos aspectos de la sociedad. Exactamente, a eso me refiero. Bueno, esa diapositiva fue puesta así para demostrar, pero yo lo dije en el sentido de otra forma de expresión. Dije, aquí el objeto del materialismo histórico es estudiar a la sociedad. ¿Y qué es lo que va a estudiar de la sociedad? Ya dijimos claro que las leyes más generales de su desarrollo y funcionamiento y sus fuerzas motrices. Aquí la diapositiva solo nos trata de decir que el objeto de estudio, poniéndolo por negación, para después buscar qué es lo correcto, que es otra forma de ordenamiento lógico de la explicación, lo mencionó así. No es porque yo primero diga lo que no es y después lo que sí es. No, es que yo no dije lo que usted dijo, por eso le indiqué que en las diapositivas había observado, pero En no dije esta que... nada más que lo pusieron por negación. Bueno, gracias. Bueno. En esta no está por negación. Repasemos todas a ver si todo está por negación. Aquí no está por negación. Licenciado, disculpe. Es que aquí no está por negación. Aquí tampoco está por negación. Aquí menos por negación. Aquí menos por negación. Aquí está todo a lo que corresponde. Solo en esa que pusieron ahí, que no sé ni por qué razón se colocó eso, para decir que eso no era la sociedad. No era el objeto de estudio de la sociedad. No son los distintos aspectos particulares. Eso es lo único que está puesto por negación. Y de ahí viene todo lo que sí es. Dice, no son los distintos aspectos de vida de la sociedad, como podría ser decir esto. Entonces, por eso yo me fui a ese ejemplo, a decir la sociedad de albañiles, la sociedad de estudiantes, la sociedad de poetas, la sociedad de literatos, la sociedad de, ¿qué más dije? De agricultores, ¿no? Está estudiando la sociedad, dice, de manera general. ¿En qué aspectos? En las leyes universales y las fuerzas de funcionamiento y desarrollo. Entonces, una pregunta no se puede hacer por negación, como tal, muchachita. No te vamos a preguntar por negación. Porque por negación, un falso y verdadero que te pusiéramos, no te lo vamos a preguntar por negación, porque entonces habría una doble negación, y eso ya habla que es un concepto inválido. Bueno, vamos a la generalización. Yo les di el concepto de generalización, ¿verdad? Les dije que generalizar era cuando veníamos nosotros y utilizábamos una herramienta lógica que pasábamos de lo singular a lo general, buscando qué aspectos eran comunes, qué aspectos tenían un carácter, en este caso, que fueran aspectos que se dieran de manera reiterativa o repetitiva en los distintos fenómenos. Entonces, cuando hablamos de generalización, hemos dicho que el estudio científico de la sociedad siempre, como cualquier parte de la investigación, va a comenzar por toda una serie de elementos como lo que nos dice aquí, hechos o acontecimientos. El problema es que inicialmente son descripciones, ¿verdad?
pero en esas descripciones, y pusimos variados ejemplos de esos elementos, pusimos el proceso de descubrimiento, conquista y colonización de América, y específicamente de Guatemala, pusimos el de la... ¿Qué más pusimos? El del proceso independentista, que hasta se dice que fue, después aprendimos en otro momento que hasta fue influenciado por la Revolución Francesa. Aprendimos algo platicamos algo de la Reforma Liberal, de la Revolución de 1944, ustedes mencionaron el conflicto armado interno, mencionaron los acuerdos de paz. Esos pueden ser herramientas o aspectos así, como dice acá, materia prima, pero de eso nosotros teníamos que ponerle un denominador y tratar de ver qué aspectos generales estaban demostrados en todos y cada uno de esos fenómenos. Eso era lo que a nosotros nos interesa. No tanto que quién firmó la independencia, sino que eso significaba un cambio en el desarrollo histórico de este país, la liberación del poder político de la corona inglesa, pero corona española, y en ese momento tomado ya por un grupo de españoles, hijos de españoles nacidos en territorio guatemalteco, más españoles, ¿verdad?, que tomaron el poder político. Solo un cambio en el mando, pero las relaciones de producción dijimos que se mantuvieron en las mismas condiciones, relaciones de explotación, subordinación, subyugación, sometimiento, tal vez ya de formas diferentes, pero siguió siendo esa misma condicionante, ¿verdad? Entonces estábamos buscando aspectos de carácter general. La reforma liberal dijimos que fue una lucha entre dos facciones o dos partes de la clase dominante por el poder político del Estado, entre liberales y conservadores. La otra, la del 44, una ruptura de todo un movimiento dictatorial, ¿va?, tomado por un personaje que había concentrado el poder absoluto de la gobernanza de este país, ¿verdad?, y que por supuesto los cambios que se generaron en la misma no fueron del agrado de una parte de la clase dominante en este país. Eso ocasionó la contrarrevolución. Aspectos de carácter general, no tanto aprender los nombres y situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso en la parte final dice que lo ideal de esta generalización es que nos lleva a que se están revelando leyes, y aquí se revelaron leyes del desarrollo social. Los neocantianos, bueno, los señores neocantianos también los estudiamos en distintos momentos, fuimos ampliando la postura de estos señores. Neo dijimos que venía de nuevo, kantiano porque retomaron la filosofía de Immanuel Kant, las ideas. Dijimos que Kant, yo les compartí una investigación sobre quién era Immanuel Kant. Dijimos que Immanuel Kant era un filósofo de origen alemán, y este señor adoptó una postura filosófica dualista, se le llama, ¿verdad?, porque trató de hacer una interrelación o conexión entre el materialismo y el idealismo, cosa que está claro, no es factible, ¿verdad?, o hay que ponerse en una postura concreta de cualquiera de los dos lados, idealista o materialista. Entonces, los señores neocantianos, por lógica y por interés del momento, de la época, del momento histórico concreto que se estaba viviendo en eso, que era el nacimiento y la consolidación del modo de producción capitalista, lo que hicieron fue solo tomar la parte que correspondía o que les interesaba como condición de clase social, que fue el hecho de que dijeron de que de la naturaleza sí se podía estudiar de manera objetiva a través de utilizar un método o la generalización, que también le dieron el nombre de nomotético. Nomotético es un método que su traducción más sencilla es una fuente generadora de leyes, ¿verdad? Mientras que dijeron que la sociedad seguía siendo incognoscible, ¿verdad?, porque en la sociedad estaba humanos con una serie de interpretaciones, cada uno muy particulares sobre sobre la sociedad, sobre la forma de ver cómo se daban los fenómenos de la sociedad, y que por lógica esto no estaba regido por leyes, y plantearon un método individualizador o ideográfico que viene de ideas, de las interpretaciones que tenía cada persona sobre el mundo circundante, ¿verdad?
¿Y cuál era lo rescatable de esto que nosotros debíamos de saber? Era que la postura de los neocantianos era una postura con una ideología de una dirección bien marcada, ¿va? Hacia ser el sustento teórico de la clase dominante capitalista, ¿verdad? Que seguía en un interés de seguir mejorando para aumentar su poderío económico, político y social en el descubrimiento de las leyes de los que rigen los fenómenos de la naturaleza y las propiedades de los mismos, ¿verdad? Pero seguir ocultando todas las fragilidades, falencias o inequidades del modo de producción capitalista. Bueno, las correlaciones como herramientas teóricas, hablamos de la correlación entre lo objetivo y lo subjetivo de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de una parte de esa realidad objetiva, porque lo objetivo estamos hablando de realidad objetiva. Entonces, en lo objetivo, naturaleza, pensamiento y sociedad. Solo que aquí estamos haciendo una relación, de esta correlación que estamos haciendo es entre naturaleza y sociedad. Entonces dice que en la naturaleza, todo lo que se da obedece a causas naturales, a leyes objetivas en las cuales el humano no tiene, bueno, claro que las llega a conocer y en algún momento las va a aprovechar en su beneficio, como por ejemplo la energía cinética del agua, ¿verdad? La ha encauzado ¿para qué? Para poder generar energía eléctrica. Pero si son leyes objetivas, está claro que si la estamos comparando con la sociedad, dice, actúan fuerzas ciegas, o sea que no tienen ninguna dedicatoria de clase. Miren lo que pasó, y lo hemos comentado en la madrugada del día de ayer, ¿va? Hubo todo un fenómeno telúrico, el cual ahí se dijo de que se dio el lugar más o menos exacto, más o menos no es exacto, ¿va? Entonces el lugar donde más o menos fue el epicentro del temblor, que fue frente a las costas del Pacífico, a qué profundidad, y se dio en la escala de Richter cuál había sido la intensidad del mismo, nunca se dio cuánto había sido la duración del temblor, bueno, todas esas cosas. Pero si vamos, esas son cuestiones así, ahí ese fenómeno telúrico se dio y pudo haber afectado a todos los guatemaltecos, independientemente cuál fuera su clase social. Y de acuerdo a la estructura económica en Guatemala, que estamos inmersos en un modo de producción capitalista, lógico que este fenómeno natural causó mayor destrozos a aquella población desfavorecida, desposeída o depauperada, ¿verdad? O de la clase dominada, que tiene menos condiciones o ha construido sus viviendas en lugares inseguros, que con facilidad uno de estos fenómenos telúricos, pues afecta enormemente las estructuras de los mismos, ¿verdad? Entonces, pero eso ya no es consecuencia del fenómeno, es consecuencia del fenómeno natural como tal, pero está íntimamente relacionado en lo social con la estructura económica. No porque lleve dedicatoria a alguien en especial. El formulario hay que llenarlo de nuevo. Son dos momentos diferentes a solicitud de las autoridades de la facultad. ¿Por qué? Porque han encontrado, les quieren saber las recargas de la plataforma, por todas las caídas que ha tenido esta. Bueno, entonces, pero cuando hablamos de los fenómenos sociales, ahí es diferente, ¿no? Porque todos los seres humanos, mire, todos los atributos que se nos han puesto acá, dotados de pensamiento, de razonamiento, de voluntad, de sentimientos, ¿verdad? Si ustedes ahorita al terminar la clase, ¿va? Dicen, ay, me voy a encontrar con X o Y persona, novio, novia, bueno, o candidato, o lo que ustedes quieran, o candidata, ¿va? Y que ustedes quisieran, bueno, ay, pero mientras tengo que recibir clases de socio, qué aburrido, y todo, yo quisiera que el tiempo se pasara rápido. El tiempo no se va a pasar más rápido, los minutos van a seguir durando 60 segundos, y la hora 60 minutos. No van a poder alterar, y si dijeran, ay, ojalá que no lloviera, que no hubiera calor, que estuviera un clima agradable y todo, eso no lo podemos controlar. Pero la sociedad sí sabemos que está regida a leyes de carácter histórico, que aquí ya hemos dado bastantes, aunque actuemos de manera subjetiva, estamos sujetos a leyes del desarrollo social. Yo les comenté en su momento que estamos inmersos en el modo de producción capitalista
Y la ley económica fundamental del mismo es la ley de la plusvalía, que la explicamos el día martes. ¿Y qué es lo que sucede? Aunque yo la sepa o no la sepa, de todos modos me la aplican. Y probablemente hasta el que me la aplica tampoco lo sabe. Lo único que anda buscando es cómo saca máxima utilidad, pero no sabe que esa utilidad le está saliendo de la explotación que hace de la fuerza de trabajo a través del plus trabajo o trabajo excedente. La correlación entre lo común y lo singular, bueno, los fenómenos de la naturaleza se están repitiendo de manera constante, se están repitiendo de manera cada cierto lapso de tiempo, de acuerdo a las condiciones de la naturaleza. Y ustedes han oído que Guatemala es un país que dice que está entre los primeros 10 países del mundo con mayor riesgo a los fenómenos naturales, especialmente a las variables climáticas. Precipitación pluvial, velocidad de los vientos, altitud, temperaturas. Bueno, y a eso, súmenle ustedes todo otro montón de fenómenos naturales como podrían ser los movimientos telúricos, súmenle a eso también las condiciones en la época en la que empiezan las tormentas tropicales, los huracanes y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, estamos sujetos y eso se puede estar dando de manera constante, casi idéntica, ¿verdad? Pero con variaciones muy sencillas. Aquí poníamos el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que hubo toda una precipitación pluvial en forma sólida por la cercanía que tienen al Polo Norte, pero que se acompañó de vientos sumamente con una velocidad bastante elevada. Es una variante de eso nada más. Pero ahí se están dando de manera continua esos fenómenos naturales, ¿verdad? En cambio, los acontecimientos históricos dice que tienen un carácter individual, jamás se repiten. Miren, aunque habláramos de un fenómeno social y hoy hubiera una revolución, por poner un ejemplo, no va a ser en las mismas condiciones ni de la reforma liberal ni de la revolución del 44, ¿verdad? Definitivamente que no. Las condiciones históricos sociales ya son diferentes. El manejo histórico social o el instrumento histórico concreto también. Miren, hoy se habla a nivel global, ¿va? De una probable confrontación bélica entre Rusia y Ucrania. Estas son cosas completamente diferentes a lo que pudo, aunque sea un conflicto bélico, diferente a lo que pudo haber ocasionado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra del Golfo, a todos esos conflictos en la lucha por concentrar el poder de la producción petrolera. Son cosas completamente diferentes. Pero lo interesante de todos esos fenómenos, que lo que nosotros buscamos siempre es lo que le es común a todos ellos. La aplicación entonces de ese componente teórico, o sea, la generalización. La correlación entre enfoque de clase y objetividad. Hay dos términos que deben de fijar muy bien y que les debe de quedar claros, ¿verdad? Que una cosa es objetivismo y otra cosa es objetividad, ¿verdad? Objetivismo es la posición del teórico, del que investiga, que lo que debe hacer es que se dice que se debería hacer como una limpia, ¿verdad? Así como aquí en Guatemala muchos dicen cuando ya han tenido muchos problemas se van a hacer una limpia y les pasan un montón de hierbas, entre esas les pasan shilka y un montón de cuestiones, ¿verdad? Es algo muy subjetivo, ¿verdad? Pero el investigador dice que se debe hacer una limpia porque él lo que debe hacer es adoptar una posición lo más objetivo posible en el momento que lleva a cabo una investigación. Y la objetividad es porque si nosotros realmente hacemos la correcta aplicación del método científico, nuestro resultado de ese proceso de investigación va a ser conocimientos científicos, o sea, el tipo de conocimiento que estamos generando debería ser un conocimiento científico. Entonces dice correlación entre enfoque de clase y objetividad, o sea que nosotros podemos generar conocimientos que en apariencia son objetivos, o sea que tienen ese carácter de científico, pero que lo que estamos haciendo es tratar de quedar bien con una determinada
clase social. Y no necesariamente solo con la clase dominante, sino también con la clase dominada. Entonces, los conocimientos siempre deben de ser objetivos, representativos de lo que realmente sucede en la realidad objetiva. Entonces, y no distorsionarlos. Yo los invitaría para poder entender esta parte y ver ejemplos muy concretos, como sobre un mismo problema en las columnas de opinión de los distintos periódicos de Guatemala, de un mismo problema, lo ven y lo interpretan de diferentes maneras, porque es acorde al enfoque de clase que le quieran dar. Ese problema que Guatemala está atravesando de tener una crisis en cuanto a la aplicación de justicia, para muchos eso es normal, para otros eso es algo que fomenta actos contrarios al buen uso de los recursos financieros del Estado, para otros manifiestan indiferencia entre eso y dicen, a mí no me interesa, yo ya me acostumbré que eso es parte del devenir social en este país, entonces ya ni les interesan, y así son las formas diversas de opinión que se manifiestan. Entonces, ¿dónde queda la verdadera interpretación objetiva de ese fenómeno y que afecta el destino del gasto público? Para citar una situación muy sencilla, ¿verdad? O como ayer que se dio ese fenómeno telúrico, muchos dicen, a las personas a las cuales sufrieron problemas en sus viviendas, lo que pasa es que esta gente no hace caso y construye en lugares que no son aptos para vivienda. Pero no le ponen el análisis aquel de decir que es derivado de la misma estructura económica al no tener o no están dadas las condiciones para que pueda construir sus viviendas en lugares que sí sean aptos, que geológicamente han sido debidamente estudiados, que sean aptos para poder construir viviendas, ¿eh? Son cosas diferentes. Partidismo y verdad en las ciencias sociales. Verdad, ya dijimos que es cuando tenemos un reflejo certero. Un reflejo certero en el pensamiento sobre ¿qué? Sobre la realidad objetiva. Un reflejo certero, fiel, que es lo que nosotros son los conocimientos que nosotros deberíamos de adquirir, ¿verdad? Entonces, cuando decimos partidismo, dijimos que partidismo no tiene nada que ver con partidos políticos, sino que simplemente partido se refiere a las dos concepciones del mundo, ¿verdad? Materialista e idealista, y en cuál nosotros nos vamos a colocar. Nosotros como estudiantes universitarios de San Carlos buscamos que todos los conocimientos que adquiramos sean científicos. Nos tendremos que colocar entonces en la posición materialista. Claro que miraremos toda una serie de cosas que entran entre la corriente idealista. ¿Por qué? Porque nos sirven para hacer todo un análisis, pero un análisis comparativo, fíjense, no solo crítico, sino un análisis comparativo, que por lógica llevará ese proceso de tener que ver las diferencias entre uno y otro y cuál está haciendo una interpretación objetiva de la realidad. Las esferas fundamentales del conocimiento, bueno, son tres, dijimos, las ciencias históricas, que no son nada más que el primer paso, porque es solo una recopilación, una selección que hace en este caso el historiador, porque él es el que elige qué es lo que considera que, como dice en la segunda parte, digno de colocar en su informe, para la posteridad. Pero ahí tiene un sesgo, porque es él el que está decidiendo, o de acuerdo a quién le haya pagado, o como pasó, como les dije yo, al que hizo la crónica de la conquista de Guatemala, ni modo, si él venía y era un representante en América de la corona española, pues tenía que escribir a favor de la corona española como tal. Pero al final termina siendo solamente un aspecto descriptivo. Mientras que las ciencias particulares o concretas solo estudian una parte de la sociedad. Pusimos ejemplos de la antropología. Antropología en la ciencia dijimos que iba a estudiar a lo humano y a su cultura, como la ciencia, el deporte, la religión, la política, su teoría política, porque la política ya es otra cosa y es otra ciencia particular o concreta. Estudiaba también la música, el folclore, la literatura,
La política, la lucha por alcanzar el poder del Estado. El derecho, las normativas que rigen la conducta del humano en sociedad, ¿no? Entre algunas de las ciencias particulares o concretas. La economía también es una ciencia particular o concreta porque solo estudia la producción de bienes materiales. Y todas las ciencias dicen que necesitan como de manera, como punto de arranque, ¿va? Una teoría de carácter general. Así como el materialismo dialéctico es una teoría de carácter general para cualquier esfera del conocimiento como naturaleza, pensamiento y sociedad, el materialismo histórico es una teoría general para el estudio de la sociedad. Y las premisas, pues también las mencionamos acá, ¿va? 3, económicos sociales, la revolución industrial, especialmente la revolución inglesa, ¿va? Que trajo todo un cambio científico, tecnológico, pero que por supuesto solo generó un cambio en las condiciones de vida de la clase dominada, ¿va? Porque solo se modificó su forma de explotación, de pasar de ser siervo en el modo de producción feudal a ser un proletario totalmente desposeído de cualquier medio de producción en el capitalismo. La Revolución Francesa se menciona como un movimiento en el cual participó toda la sociedad francesa independientemente de su clase social, pero que al final solo sirvió para que la clase capitalista tomara el poder de Francia. La Francia se convirtió ya en una república, se dio la abolición completa de la monarquía y se afincó el capitalismo, olvidándose de todos los derechos de la clase obrera, ¿eh? Que había participado de manera conjunta con la burguesía en la lucha por tomar el poder político de Francia. La madurez política de la clase obrera, aquí sí, por favor, interprétenmelo bien, no, porque cuando decimos madurez política pareciera ser como que sí tenían madurez, pero la verdad es que se pone el título nada más, madurez política de la clase obrera, para decir que esta clase obrera no tenía la madurez. Pero ¿de qué madurez estamos hablando? De una madurez de contar con toda una teoría que los orientara en su lucha revolucionaria por mejorar sus condiciones de vida. Y aquí mencionamos 3 movimientos que a la larga son significativos, como los tejedores de Lyon, de Silesia, y el cartismo en Inglaterra, en la búsqueda de mejorar esa calidad de vida de la clase proletaria, pero que todavía no tenían a la mano toda una conceptualización teórica para poder orientar de manera correcta su lucha, que a posteriori lo proporciona el materialismo histórico. Y las premisas teórico-ideológicas de la Escuela de la Filosofía Clásica Alemana, lo que tomaron Carlos Marx y Federico Engels y lo consideraron algo digno de siempre dar el reconocimiento al filósofo alemán Federico Engels por haber sido el que inició o creó lo que fue la dialéctica, ¿va? Al decir que el mundo siempre había estado en un constante movimiento, cambio y desarrollo, y que esto es lo que había originado la evolución. Lo que pasa es que él lamentablemente lo vio desde el punto de vista idealista. Carlos Marx y Federico Engels ya lo llevaron a la dialéctica materialista. El socialismo utópico, y es francés porque los 3 principales que se consideran históricamente como los exponentes máximos de esta escuela del socialismo utópico, Owen, Fourier y Saint-Simon. Bueno, estos señores, ¿verdad? Dice que fueron parte de la Revolución Francesa y consideraron que era justo mantener esa postura de los ideales de la Revolución Francesa y no solo que permitiera un aprovechamiento de la clase capitalista, sino también la equidad hacia la clase obrera. Pero ellos hicieron un planteamiento teórico nada más, ¿verdad? En el que decían que el capitalismo era una cuestión injusta en cuanto al desarrollo social, pero no plantearon todo el aspecto práctico de cómo llevar a cabo ese cambio, esa modificación de la estructura económica, ¿va? Del modo de producción capitalista. Y
es muy difícil, ¿verdad? Porque ellos pensaban que los capitalistas deberían de estar plenamente convencidos ellos de que debían de respetar los principios de la Revolución Francesa. Esto no sucedió, y estos señores, por eso se llama socialismo utópico, ¿verdad? Porque solo es un planteamiento teórico. Yo les recomendé por lo menos en 2 libros donde se explica de manera muy profunda esto, en La Utopía de Tomás Moro y en en el libro La Ciudad Bajo el Sol de Tomás Campanella. Si alguna vez los pueden leer, pues no les hará mal. Les planteará todo un contexto histórico de esto. Y por último, la clásica o la economía clásica inglesa, sus representantes máximos, Adam Smith y David Ricardo, que plantearon inicialmente la teoría del valor trabajo, pero que ya fue estudiada de manera más profunda en el modo de producción capitalista por Carlos Marx en su obra cumbre El Capital, y plantea pues que la ganancia, la utilidad del capitalista sale del trabajo excedente que el trabajador realiza en su jornada laboral, que dijimos que Marx la dividió en 2 partes: en el trabajo socialmente necesario, que era cuando el obrero trabajaba para poder desquitar el salario que se le pagaba, que le permitía reproducir su fuerza de trabajo y las condiciones de vida de su grupo familiar, y la otra ya trabajaba de gratis para el capitalista a través de generarle su utilidad o ganancia. Y también no olvidar y tener claro eso, ¿eh? Que a veces se dice que las máquinas son las que generan la utilidad. Eso no es cierto, porque las máquinas por sí solas no van a ponerse a producir, necesitan de toda una fuerza de trabajo que las ponga a producir. Bueno, aquí terminamos entonces. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, casaca, paja o lo que sea, pues con mucho gusto aquí estamos. Olga tiene levantada la mano, ¿qué ratos? Perdón, pero es que no tenía acceso a eso porque tenía bloqueado esa parte. Gracias, licenciada. Fíjese que a mí no me queda muy claro la diferencia entre materialismo dialéctico y materialismo histórico. Yo siento que es igual o estoy confundida. No, es que en esencia son lo mismo, ¿eh? Lo que sucede es que el materialismo dialéctico es la teoría general que nos permite estudiar, o sea, a todo el mundo material, naturaleza, pensamiento y sociedad. Pero el materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico específicamente al estudio de la sociedad. Materialismo dialéctico es más amplio. Tú lo vas a ver en tu clase de fundamentos teóricos de las ciencias económicas. Es una teoría general más amplia, pero esta teoría general aplicada al estudio de la sociedad es el materialismo histórico. Por eso se dice que en esencia son lo mismo, solo su campo o objeto de aplicación es lo que varía, mientras que el otro nos permite estudiar toda la realidad material. El materialismo histórico solo nos va a permitir estudiar una parte de esa realidad material que es la sociedad. Esa es la diferencia. Gracias. Bueno, si no hubieran dudas, entonces les agradecemos su atención. Mafer, si me escribís a las 8